Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Les saluda su amigo en Cristo, su hermano Gerardo Zamora Garza de Cerralbo, Nuevo León, México. Pero estamos acá en el estado de Texas, en un pueblito que se llama Jacksboro, Texas. Estamos cerca de la frontera con Oklahoma. Estamos también cerca de Fort Worth y Dallas, aquí por esta área, ¿verdad? Pero lo más importante, lo más interesante es que traemos una palabra de parte de Dios muy, muy preciosa, muy poderosa para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo y los que ya están, aprender un poco más, ¿verdad? Porque yo estoy aprendiendo, me falta mucho. No quiero que vayan a creer otra cosa. Yo no soy maestro ni mucho menos, pero quiero compartir lo que he aprendido. Y es muy, muy precioso. Esta enseñanza se llama Escudriñando las excelencias de Dios y se concentra en el Salmo 119. Pero voy a tocar partes del Salmo 101, Salmo 1, porque hay referencias con el Salmo 119. Voy a estar también hablando de la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, pero nos vamos a concentrar en el Salmo 119 del verso 1 al 6. Y voy a empezar yo aquí en mis escritos. Dice, vamos a comenzar con una oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, en tu nombre poderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos rescataste, Señor, de allá, Señor, donde andábamos perdidos sin ti, sin Dios, Señor, solo con religiones, Jesús, con un Cristo, Señor, falso, Señor, o con varios Cristos, porque tú dices en tu palabra que vendrán muchos Cristos y engañarán a muchos, Señor. Pero gracias, Señor, que por tu palabra, por tu misericordia, por tu espíritu y por tu sacrificio, nos has rescatado, Señor, y te pido sabiduría para enseñar y mostrar, Señor, estos escritos, Señor, en tu nombre poderoso. Amén. Es impresionante y maravilloso ver cómo el salmista y escritor de los 6 primeros versos del Salmo 119, porque vamos a estar hablando del Salmo 119, del 1 al 6. El salmista se refiere y hace mención, verso por verso, a la palabra de Dios, enfatizando en ella y poniéndola en primer lugar en cada verso de la Escritura, haciendo un énfasis en sobremanera en los dichos de Dios, o sea, en su palabra, la Biblia, en la Escritura. La versión Reina Valera 1960, la Biblia, en versión Reina Valera 1960, le llama al Salmo 119, que es el salmo más largo, ¿verdad? Tiene 176 versos, preciosos todos. La Reina Valera le llama al Salmo 119 las excelencias de Dios. Y sin lugar a duda, las excelencias de Dios son sus decretos, sus dichos, sus leyes, sus consejos, su palabra, sus estatutos, sus juicios, sus caminos, sus mandamientos y testimonios, entre otros. Todos estos títulos que acabo de mencionar, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios se le conoce o se le nombra de muchas maneras, como todos estos títulos que acabo de mencionar yo. Y se refiere a una sola, a la palabra, al verbo. Por eso Jesucristo se le conoce como la palabra, el verbo. La palabra se hizo carne. Evangelio de Juan, capítulo 1. Voy a compartir unos versos
del Salmo 6, del Salmo 119. Voy a hablar del verso 1 al 6. Y dice el Salmo 119, verso 1, los voy a leer del 1 al 6. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ok, aquí en el verso 1 que acabo de leer dice, empieza diciendo bienaventurados. El verso 2 empieza diciendo también bienaventurados. Uno de sus significados es tres bendecidos. Ok, verso 1, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, dice, en la ley de Jehová. Aquí la palabra ley significa la palabra. Verso 2, también dice bienaventurados, dice bienaventurados o tres veces bendecidos, los que guardan sus testimonios, testimonios. Aquí la palabra testimonio también se refiere a la escritura, a la Biblia, los que guardan su palabra. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad, verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, o sea, los que andan en su palabra. Verso 4, tú encargaste, esto es una orden, verso 4, tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos, o sea, tu palabra. ¿Ven lo que yo decía ahorita cuando estaba leyendo en mis notas? Que el salmista de verso a verso hace referencia a lo que es la palabra. Verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí la palabra estatutos también se refiere a la palabra. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Verso 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquí la palabra mandamientos se refiere a la palabra, a la escritura. Dice verso 6, Salmo 119, verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, a tu palabra. En estos 6 versos podemos ver el sobreénfasis que el salmista hace en cada verso a la palabra de Dios. Tus estatutos, tu palabra, tus caminos, tus mandamientos. Estos títulos se refieren a la palabra de Dios, ¿verdad? El salmista, voy a describir el verso 1. El escritor del verso 1, se cree que fue el rey David el que escribió el Salmo 119. El rey David escribió alrededor de 50 salmos o más. De los salmos de la Biblia. Y se cree que este fue uno de ellos. Denme un segundo. Voy a buscar una información rápido, porque quiero ser claro con lo que estoy hablando, lo más claro posible. Denme un segundo. El rey David escribió un total de 73 salmos. Por eso él es el cantante de Dios en la tierra. El que alegra nuestros corazones con todos los salmos que escribió y los otros salmos que están escritos también en la Biblia, de otros escritores.
El dulce cantor le llama la Biblia al rey David. 73 salmos, y se cree que el Salmo 119, que es el más largo, tiene 176 versos. El Salmo 119, 176 versos. Se cree que también el rey David es el escritor. Y quiero reiterar algo que, para los que no saben, los salmos son canciones, ¿verdad? Por eso a los cantantes cristianos se les dice salmistas, porque cantan palabra de Dios. Al menos así debería de ser. Entonces, en estos 6 versos, como decía ahorita, podemos ver el sobreénfasis que el salmista, que el escritor de este salmo hace a la palabra de Dios en cada verso. El salmista describe en el verso 1 como perfectos de camino ante los ojos de Dios a los que caminan obedeciendo su palabra, y por consecuencia son 3 veces bendecidos, o sea, bienaventurados, ¿verdad? Dice, verso 1, Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. No que nosotros seamos perfectos, sino que el camino en el que andamos, ese sí es perfecto, ¿verdad? Dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjate, en este mismo salmo. Por eso este camino es perfecto. Gloria a Dios. Dice Salmo 119, verso 1, otra vez rápido, para pasar al 2. Descripción, estamos describiendo estos versos. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué quiero decir yo? Que nosotros no somos los perfectos, los que andamos en los caminos de Dios, sino el camino en el que andamos, ese sí es perfecto, ¿verdad? Dice, los que andan en la ley de Jehová, o sea, en la palabra, 3 veces bendecidos. Vamos a tratar de dar una pequeña descripción del verso 2. Bueno, aquí en el Salmo 119, verso 1, dice que son bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en el camino perfecto, o sea, en el camino de Dios, en otras palabras. No que nosotros seamos perfectos. Yo no sé quién le vendió esa falsa película a la gente que no son cristianos, que dicen que nosotros nos creemos perfectos y nos miran cometiendo errores a veces. No, el cristiano no es perfecto. Te vendieron una película errónea y te la comiste esa información, y no es. Nosotros buscamos de Dios porque lo necesitamos, porque queremos parar y frenar esa vida pecaminosa. Perfectos no somos. Olvídate de eso. Borra esa información. Nunca vas a hallar perfección en nosotros, ¿verdad? Hay unos que son mañosos. Ahí yo no puedo decir nada, porque la iglesia cristiana está llena de gente mañosa también, que va a ver qué milagro saca. Pero ahí vemos gente que le queremos echar ganas también. Pero perfectos no somos. Borres eso de la mente. Los que no son cristianos, ¿verdad? Jesús, Mateo 25, verso 34 dice, vengan benditos de mi Padre, vengan a mí a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este verso, Mateo 25, 34, hace referencia al Salmo 119, verso 1, porque Jesús dice, venid benditos de mi Padre. Salmo 119, 1, benditos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Jesucristo dice, otra vez lo digo, Mateo 25, 34, vengan a mí benditos de mi Padre. ¿Cuáles son los benditos del Padre? Los que andamos en el camino perfecto de Jehová, no que nosotros seamos perfectos, los que buscamos la salvación y la vida eterna. Estrecha es la entrada, dijo Jesús. Entren, busquen entrar por ahí, porque ancha es la puerta, ancho es el camino que te lleva a la perdición.
Así de sencillo. Yo creo que eso no ocupa más explicación. ¿Cuál es el camino perfecto? El camino angosto, el de la palabra de Dios. Y Jesucristo aquí, indiscutiblemente la palabra se compagina a sí misma sin que se pueda negar la eficacia de ella. Vamos a dar una pequeña descripción del verso 2 del Salmo 119. El salmista, el escritor, recalca instruido por el Espíritu Santo, obviamente, que son 3 veces bendecidos o bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, su palabra. Esto que escribió el salmista que dice, los que guardan tus testimonios, o sea, su palabra, aquí está implicando que no solamente es aprenderse la palabra o estudiar la Biblia, sino ponerla por obra. Implica obediencia. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, su palabra. Aquí guardan estas frases que dicen los que guardan sus testimonios, bienaventurados, significa que también son obedientes al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Implica obediencia, poner por obra, poner por práctica en nuestro diario vivir la palabra de Dios. No por religión, no por carga, sino por el amor que Cristo ya ha puesto en nosotros desde el día que Él se manifestó a nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir desenglosando poco a poco, todas estas informaciones que yo estoy dando, ¿verdad? Salmo 119, verso 2 otra vez dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, su palabra, y con todo el corazón le buscan. O sea, que no es por carga ni por religión, es por amor, ¿verdad? Por eso digo, este verso implica ya la obediencia. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, es que es por obediencia. No es por carga ni por religión, porque si fuera por eso nunca podríamos cumplir. Con la fuerza humana jamás podremos servir a Dios. Porque si teniendo el Espíritu Santo y el amor para hacerlo, a veces tropezamos, humanamente hablando es imposible, jamás. Porque dijo Jesús, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso Jesús siempre aconsejaba la oración para fortalecer el espíritu. Amén. Y este verso 2 termina diciendo que son bienaventurados, o sea, 3 veces bendecidos. Y la obediencia trae bendiciones espiritualmente y hasta sanidades del alma. Los que guardan tus testimonios, dice, bienaventurados. No termina diciendo, empieza diciendo, bienaventurados los que guardan tus testimonios, ¿verdad? Y la obediencia trae bendiciones, primeramente espirituales y hasta sanidades del alma. Y todas las cosas que necesitamos, no por vanagloria, sino las que necesitamos realmente, las que Dios sabe que necesitamos, el mismo Cristo por añadidura las traerá a nuestra vida, ¿verdad? El mi no muy corto andar en los caminos de Dios, yo me he dado cuenta y he conocido a personas en el tiempo que yo tengo en los caminos de Dios. En religiones siempre, desde niño anduve, religiones. Las religiones son de hombres, estatutos y reglas de hombres. El cristianismo es algo como tener una relación viva, eficaz y orgánica con Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo, de su Hijo Jesús, y nada más. Nada más. Sin rituales, sin golpearnos la espalda con látigos, sin irnos de rodillas, cosas de esas, caminando para recibir un milagro, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesús. Lo que Dios quiere en realidad es que
pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a Él por medio de su palabra. Porque si no es por su palabra, estamos en lo mismo, en una religión, aunque tengamos una Biblia que la abrimos ahí cada vez en cuando, ¿verdad? Por eso yo digo aquí, el mí no muy corto andar en los caminos de Dios, en el tiempo que yo tengo en los caminos de Dios, en otras palabras, yo he conocido gente que tiene años en los caminos de Dios y se han guardado, yo he podido ver cómo se han guardado verdaderamente en la obediencia a través de la palabra y el Espíritu Santo que es Dios. El Espíritu Santo que enseñan las religiones no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de la Biblia, el verdadero. Porque el mismo Jesús dice que el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan vendrá para llevarnos a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuál justicia y cuál verdad? Aquí no hay justicia en este planeta. A lo que está escrito, el Espíritu Santo nos va a guiar a la Escritura. A eso vino. Y también vino otra cosa. Es lo único que yo encuentro en la Biblia. A redarguirnos, dijo Jesús, de pecado, de justicia y juicio. Cuando el Espíritu Santo redarguye algo de pecado, esa persona se arrepiente y busca a Dios. Ya no por carga ni por religión, sino por lo que Él hizo en la cruz, darnos la vida eterna a todo aquel que quiera venir a Él, ¿verdad? Y como digo, si usted tiene al Cristo de las religiones y sigue viviendo como le ha gustado vivir y piensa que así está bien, en pornografía, engañando a la esposa, fumando marihuana, fume cigarros, cigarriento, cervecero, tequilero, aunque sea de fines de semana. Si el martes, el miércoles ya estás pensando en lo que va a hacer el fin de semana con los amigotes, la carne asada y las virongas y no sé qué más, y el domingo vas a tu religión o entre semana, estás hecho que eso. La vida eterna no está en ti. El reino de Dios no se ha implantado en tu vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la palabra. ¿Verdad? Pero bueno, sigo diciendo que yo he conocido personas dentro de los caminos de Dios que yo he visto, perdón, que realmente se guardan a través de la obediencia a la palabra, la oración, llenos del Espíritu Santo. Estas personas, yo me he dado cuenta que no practican el pecado, no practican la iniquidad. Porque en el verso 3 de este Salmo 119 lo confirma hace alrededor de 3000 años que se escribió este Salmo. Y dice de esta manera, fíjense en lo que yo acabo de decir de estas personas que yo he conocido. Dice el Salmo 119, verso 3, aquí lo confirma, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, o sea, en su palabra. Y el salmista, el escritor, hace una referencia a este verso lleno del Espíritu Santo de Dios en el Salmo 1, verso 2. Y les voy a decir ¿por qué el salmista dice en el Salmo 119, verso 3, dice que no hacen iniquidad los que andan en sus caminos? Salmo 1, verso 2. Les voy a decir por qué, según la Escritura. Salmo 1, verso 2 es una referencia al Salmo 119. Dice, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, está su delicia. ¿Por qué yo digo que yo he conocido personas en los caminos de Dios que se han retirado de todo pecado? No digo que son perfectos, pero ya no practican lo que practicaban normalmente antes de conocer al verdadero Cristo. ¿Por qué? Salmo 119, verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué no hacen iniquidad? Salmo 1, verso 2. Porque andan en la ley de Jehová y en ella está su delicia. No es por carga ni por religión, sino que ya es un deleite, una necesidad.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto es lo que yo quiero decir. Que ya es el pan de cada día, la palabra de Dios para nosotros, los que amamos a Cristo. Señor, danos fuerza. Dice, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en ella meditan de día y de noche. Ahí está la respuesta de lo que yo estoy diciendo. Y esto debería ser para todos nosotros, los que decimos ser cristianos, hijos de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmo 119, verso 3. Voy en el verso 3 porque los estoy describiendo un poco. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué? Ya lo dije en Salmo 1, verso 2. Porque en ellos está la delicia de meditar en la palabra de Dios en la mañana al despertar y en la noche al dormir. Y en el día, en el trabajo, el Espíritu Santo te recuerda la palabra de Dios. Te lleva a la justicia, a la verdad, que es la palabra, que a eso vino. Si usted no medita en la palabra, ¿qué Espíritu Santo trae? La paloma que pintan que pintan ahí en cuadros y en mantelones, en manteles y en mantelas y en cartelones. Ese no es el Espíritu Santo, por favor, no se hagan. No se hagan. El Espíritu Santo lo confronta a uno de pecado, ¿verdad? Vamos al verso 4 del Salmo 119. Quiero dar una pequeña descripción. Salmo 119, 4. Es un encargo de Dios para sus hijos. Son mis notas. Y más que un encargo, es una orden, con un tono de preocupación de que si el encargo no fuese atendido, habría consecuencias a causa de la desobediencia. Yo no digo que Dios se preocupa, más o menos lo quiero dar a entender qué tan importante es realizar este encargo. Job, en el libro de Job, dice que cuando uno tropieza del camino de Dios, Dios vuelve a renovar las pruebas. O sea, uno cae y Dios te vuelve a poner la prueba. Tienes que pasarla. Job 10. Está en el libro de Job capítulo 10. Prácticamente volvemos a empezar de nuevo de cero. Por eso es necesario que atendamos sus mandamientos. El verso 4, Salmo 119, dice así: tú encargaste, es un encargo. Tú encargaste, es una orden. Que atendamos tus mandamientos, dice. Dice así: tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos, o sea, tu palabra. Voy a otras escrituras que hacen referencia. Voy a Josué, al libro de Josué. Así como el Señor Jehová, o sea, Dios, Jesús, el Salvador, le encargó a Josué que meditara en su palabra de día y de noche. Josué 1:8. Josué 1, capítulo 1, verso 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es un encargo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es una orden. Para que guardes. Lo puse entre paréntesis. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué Dios hizo esto con Josué? ¿Para ponerle un bloquezote atrás en su espalda? ¿Un peso, una carga? No. Aquí está, dice: pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este encargo, digo yo, no solo para el escritor del Salmo 119, o sea, el rey David, ni para Josué, sino para todo aquel que viene a los caminos de Dios, a los reales, a los que te cambian la vida, a los que te sacan de la brujería, de la magia negra, blanca y de todos colores. A los que si eres homosexual y dices: ¿sabes qué, Señor? Mi mente dice que yo soy mujer desde que tengo uso de razón, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Si uno confiesa eso delante de Dios, Dios le va a regresar la identidad
adecuada al cuerpo. Si tu cuerpo es de varón, te va a dar la identidad de varón y te va a dar la salvación. Pero tenemos que reconocer, y viceversa con la mujer, y con el borracho, y con el cigarriento, con el drogadicto, con el que roba a sus trabajadores, o los trabajadores que roban a su patrón. Pecado es pecado. Aquí no encasillemos un pecado. Ay, que es que el pecado de homosexualidad es el peor. No, todos son iguales. No encasillemos a nadie. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos un Salvador. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él se interesa por sus hijos, por nosotros, los que hemos nacido realmente de nuevo. ¿Verdad? Y Él se interesa que nosotros cumplamos ese encargo con amor de guardar su palabra, porque Él nos quiere bendecir primeramente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pedro, en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí la palabra piedad no significa hacer buenas obras, porque esas ya las traemos integrados todos. Satánicos, ateos, cristianos, católicos, mormones, todo el mundo hace buenas obras. No, la salvación no es por buenas obras. Y qué bueno que hacemos buenas obras, porque hay gente que necesita la ayuda. Pero la salvación no es por hacer buenas obras. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pedro dice que Dios nos quiere bendecir en las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad. La palabra piedad significa las cosas de arriba, las cosas celestiales, la vida eterna. La palabra piedad aquí no significa hacer buenas obras, sino que significa interesarse por las cosas eternas, como la salvación de las almas. Porque las cosas de este mundo son solamente eso, cosas. Y esas cosas son secundarias y vienen por añadidura. Jesucristo lo dijo muy claro y de esta forma y muy entendible. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que ustedes necesitan para vivir y subsistir en este planeta vendrán. Yo se las iré añadiendo. Así que si yo me hago llamar cristiano y económicamente me va bien sin necesidad de buscar a Dios en su palabra y en oración diaria, como dice el Salmo 119:4, lo que yo tenga o vaya a obtener económicamente hablando es por mi propio esfuerzo y mi propia sabiduría humana. Es porque yo vengo de familias, o sea, este tipo de personas, quiero decir esto más claro. He conocido personas que son muy inteligentes, que vienen de familias muy inteligentes, muy buenas para retener información en la mente, muy buenos para los números, para levantar negocios, para los estudios, para sus proyectos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero dar a entender aquí es lo que dice la palabra. Si no te interesas por las cosas de Dios y tú dices que Dios te bendice, eso es mentira. Lo estás haciendo con tu propia sabiduría humana. No digas que si tú no te interesa la vida eterna, si ni siquiera piensas en la vida eterna, todo lo que tú tengas o vayas a obtener es por tu propio esfuerzo. Y te voy a dar un ejemplo. Los ateos, los que dicen que Dios no existe, prácticamente son los más millonarios del mundo. Lo hacen por la sabiduría humana, carnal, ¿verdad? Porque tienen muy buen cerebro. Pero Jesucristo, dice en Mateo 6:33, busquen las cosas del reino de Dios y su justicia primeramente, la vida eterna. Apártate de todo pecado, deja el mundo y las cosas que ustedes necesitan para vivir y subsistir en este planeta vendrán, yo se las iré añadiendo. Así como lo expliqué ahorita, si a usted no le interesan las cosas de Dios, sea quien sea, pobre, rico, diabólico, satánico,
religioso, católico, mormón o cristianos que se dicen llamar cristianos y que no buscan la palabra de Dios, en realidad no se interesan por ella y en todo le va bien, usted lo hace por su propia sabiduría, porque es inteligente para los negocios, no por otra cosa. Voy a cortar aquí. Me quedan 2 versos por explicar, Salmo 119, 5 y 6 y unas referencias más. Voy a hacer una segunda parte de este video. Dios los bendiga y espero con todo mi corazón que hayan sido edificados.